La potenciación se conoce como la multiplicación abreviada de factores iguales. Es decir, si yo tengo un a elevado a la n, quiere decir que voy a multiplicar n veces el valor de a, donde a se conoce como base y donde n se conoce como exponente. Si yo tengo, por ejemplo, un 2 elevado a la 3, voy a decir 2 es la base y 3 es el exponente. Esto va a ser igual a multiplicar 3 veces, que es el valor que me indica el exponente, el número de la base. Es decir, 2 por 2 por 2. Y esto va a ser igual a 8. Ahora, un error que frecuentemente se comete es cuando yo tengo 2 elevado a la 2. Normalmente lo que se desarrolla es multiplicar 2 veces el número 2, es decir, 2 por 2. Y no el error frecuente de multiplicar la base por el exponente, 2 por 2. En este caso, a pesar que el resultado es el mismo, se debe tener en cuenta que lo que se multiplica es el número de veces que me indica el exponente, el valor que se está dando dentro de la base. Igual 4. Las principales propiedades de la potenciación son a elevado a la 0. Decimos que todo número elevado a la 0 siempre va a ser igual a 1, independientemente que sea positivo o negativo, entero, decimal, fraccionario y demás. Todo número elevado a la 0 será igual a 1. Por ejemplo, 110 elevado a la 0 igual 1. Esa es la primera regla. La segunda regla es: todo número elevado a un número negativo se va a convertir automáticamente en un número fraccionario, es decir, el menos del número que indica el exponente, en este caso, a elevado a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre a, que es el valor de la base. Repito nuevamente, a elevado a la menos 1 va a ser igual el menos, que pasa a tomar el valor del numerador, que siempre será igual a 1, sobre a, que es el valor a la base, elevado al exponente. En este caso el exponente es 1. Por ejemplo, 34 elevado a la menos 1. Voy a decir, eso va a ser igual a menos, que es el menos 1 del exponente, toma el valor del numerador de mi fraccionario, sobre 34, que es el valor de la base, elevado a la 1. Es decir, el exponente negativo queda positivo. La tercera regla es a elevado a la menos n. Entonces, eso va a ser igual al menos, este menos siempre va a tomar el valor de 1 en el numerador, sobre a, que es el valor de la base, elevado a la n, es decir, elevado al exponente positivo. Por ejemplo, 2 elevado a la menos 3 va a ser igual a 1, que es el valor que toma el menos del menos 3, sobre 2, que es el valor de la base, elevado al 3, que es el exponente, pero en positivo. Y eso va a ser igual a 1 sobre 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces, 2 elevado a la 3 es multiplicar 3 veces el número 2, motivo por el cual me da 1 sobre 8. La cuarta regla, ya comenzamos a trabajar operaciones. Si yo tengo dos números de la misma base, en este caso a elevado a la n por a elevado a la m, lo que hago es dejar la misma base, que en este caso es a, y sumo los exponentes, n más m. Por ejemplo, 2 elevado a la 2 por 2 elevado a la 3. Eso va a ser igual a 2 elevado a la 2 más 3, que va a ser igual a 5. 2 a la 5 me da 32. Quinta regla. A a la n sobre a la m. Así como arriba multiplicamos y los exponentes se suman, en la quinta regla lo que voy a hacer es dejar la misma base, pero los exponentes lo que van a hacer es restarse. Es decir, n, que es el numerador, menos m, que es el denominador. Por ejemplo, 3 elevado a la 5 sobre 3 elevado a la 2. Eso va a ser igual a 3, cojo el 5 menos 2, eso me da 3. 3 elevado a la 3 me da 3 por 3, 9, 9 por 3, 27.
Regla número 6. A elevado a la n por m. Entonces, cuando yo tengo un número como por ejemplo 6, perdón, como por ejemplo 3, 3 elevado a la 2, paréntesis, elevado a la 2. Tengo dos potencias, entonces lo que hago es multiplicar las dos potencias, 2 por 2, 4, y dejo la misma base, manteniendo 3 elevado a la 4, que es igual a 81. Regla número 7. A por B, que son las bases, elevado a la n, va a ser igual a separar estas bases que son distintas, pero dejando el mismo exponente. A elevado a la n por B elevado a la n. Por ejemplo, 2 por 3 elevado a la 2 va a ser igual a 2 elevado a la 2 por 3 elevado a la 2. 2 a la 2 me da 4, 3 a la 2 me da 9, 4 por 9, 36. Y la regla número 8 va a ser igual a sobre b elevado a la n, que es igual a separar las bases, cada una con su correspondiente exponente. Entonces, a elevado a la n sobre b elevado a la n. Un ejemplo numérico puede ser 2 sobre 3 elevado a la 3. Va a ser igual a 2, que es el numerador, elevado a la 3, que es el exponente, sobre 3, que es el denominador, elevado a la 3, que es el mismo exponente. Y desarrollamos el ejercicio. 2 a la 3 es igual a 8, 3 a la 3 es igual a 27, en este caso no se puede simplificar, por tanto me queda 8 sobre 27. Recortando las reglas anteriormente vistas, vamos a desarrollar algunos ejercicios. Entonces, 5 elevado a la 0 va a ser igual a ¿cuánto? Recordemos que, de acuerdo a la regla anterior, todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Entonces, 5 elevado a la 0 va a ser igual a 1. ¿Listo? Todo número elevado a la 0 me da 1. Otra regla, si yo tengo el número menos 4, por ejemplo, elevado a la 1, todo número elevado a la 1 va a ser igual al mismo número, en este caso menos 4. Si el número es positivo, entonces va a quedar 4, si el número es negativo, quedaría entonces negativo. Siguiente regla, si yo tengo por ejemplo un 3 elevado a la menos 1, que es un exponente negativo, eso va a ser igual a ¿quién? Prestemos aquí atención, por favor. Este menos, que es el que acompaña el exponente negativo, lo voy a convertir en un 1 en el numerador de un fraccionario. 1 sobre este 3, que es la base, la voy a pasar y se va a convertir en el denominador de mi fraccionario. Y va a quedar elevado al 1, pero al 1 positivo. 3 elevado a la 1. 3 a la 1 es igual a 3, es decir que en este caso tendría como resultado 1 sobre 3. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un número diferente de menos 1? Por ejemplo, 2 elevado a la menos 4. El procedimiento será el mismo. Entonces lo que yo debo hacer es tomar el menos, que es el que está acompañando el 4, y automáticamente se me va a convertir en un 1 positivo, en un 1 sobre, tomo la base que es 2, la coloco en el denominador que es 2 y mantengo el mismo exponente, en este caso es 4, y esto va a ser igual a ¿quién? A 1 sobre 2 por 2 por 2 por 2. Eso sería igual a 1, que mantiene el numerador, y multiplicamos. Entonces recuerden por favor que lo que vamos a hacer es multiplicar 4 veces el valor de la base. 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, y 4 por 4 me da 16. Eso quiere decir que el resultado correcto
será 1 sobre 16. En cuanto a las operaciones de la misma base, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, 5 elevado a la 3 por 5 elevado a la 4. Mantengo la misma base, que en este caso es 5, y lo que hago es sumar los exponentes, es decir, 3 más 4. Y eso va a ser igual a 5 elevado a la 7. Entonces, 5 por 5, voy a multiplicar 7 veces el número 5. 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Por qué? Porque es 5 elevado a la 7, es decir, multiplicar 7 veces el número 5. Y eso me da como resultado igual 78.125. Esto en cuanto a la multiplicación con la misma base. Ahora, ¿qué pasa con la división? Por ejemplo, si yo tengo 4 elevado a la 3 sobre 4 elevado a la 2, de acuerdo a la propiedad vista en el slide anterior, vamos a decir que 4, porque es la misma base, va a ser igual a la resta efectuada entre 3, que es el primer exponente, menos 2. Eso va a ser igual a 4. 3 menos 2 me da 1. Y 4 elevado a la 1 va a ser igual a 4. Bien, continuamos. Si yo tengo un 2 que está elevado a la 3, pero a su vez está elevada a la 4, eso quiere decir que tengo una base elevada a una doble potencia. Mantengo la misma base, que es 2, y multiplico los exponentes. 3 por 4. Eso va a ser igual a 2, 3 por 4, 12, 12 elevado a la 12, y eso me da como resultado 1024. Ahora, en cuanto a operaciones con diferentes bases, voy a trabajar la siguiente. Si yo tengo 2 multiplicado por 3 y estos dos están elevados, por ejemplo, a la 3, eso va a ser igual a separar cada base, cada una con su respectivo exponente. 2 elevado a la 3 por 3 elevado a la 3, y lo que hago es solucionarlas de manera independiente. Esto me daría igual a 2 por 2 por 2, las vamos a encerrar en un paréntesis, y esto me daría igual a 3 por 3 por 3. Dos por 2, 4, 4 por 2, 8, por 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y esto me daría igual a 216. Bien, recordemos entonces la radicación de la operación inversa, la potenciación, que cuenta con determinadas reglas. Entre ellas se encuentran la primera: cuando yo tengo la raíz enésima o la raíz n de un número, en este caso es a, va a ser igual a ¿quién? Se convierte en una potenciación en la medida que al momento de eliminar la raíz, yo lo que hago es convertirla en un 1. 1 sobre ¿quién? Sobre n, que en este caso es el valor de la raíz. Si es raíz cuadrada sería 1 sobre 2, si es raíz cúbica sería 1 sobre 3. Por ejemplo, calculemos la raíz cúbica de 2, eso va a ser igual a 2, que es este 2 que yo tengo acá, y lo que hago es, en vez de colocar la raíz, automáticamente la cambio por un 1, y este 3, que es el 3 que está dentro de la raíz, se me convierte en el denominador de mi expresión. Entonces,
raíz cúbica de 2 va a ser igual a 2 elevado a 1 sobre 3. La segunda regla. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz enésima de un a elevado a la m, voy a decir que a, que es el valor de la base, será igual a la potencia inicial, que es m, que es la potencia que tiene a, sobre el valor que representa mi raíz. Si es raíz cuadrada sería 2, si es raíz cúbica sería 3. Acá lo vamos a representar con raíz enésima. Por tanto, me queda a elevado a la m sobre n. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 3 elevado a la 4, voy a decir 3 elevado a la 4 es un solo término que pasa igual. Y ese 4 que está ahí, que es la potencia, le voy a colocar un fraccionario sobre 2, que es el valor que yo tengo de mi raíz cuadrada. Por tanto, quedaría 3 elevado a la 4 sobre 2. 4 sobre 2 se puede simplificar, me queda 3 elevado a la 1/2. La tercera regla. Si yo tengo dentro de una raíz enésima dos valores, en este caso a por b, va a ser igual a separar cada uno de sus términos, es decir, raíz enésima de a por la raíz enésima de b. Por ejemplo, raíz cúbica de 3 a la 6 por 2 a la 3 va a ser igual a raíz cúbica de 3 a la 6 por raíz cúbica de 3 a la 2. Y se desarrolla tal cual la regla número 1 o la regla número 2, de acuerdo sea el caso. La siguiente. Si yo tengo en un fraccionario raíz enésima de a sobre b, va a ser igual a separar las raíces por cada término. Raíz enésima de a sobre raíz enésima de b. Por ejemplo, raíz cúbica de 25 sobre 36 será igual a la raíz cúbica de 25 sobre la raíz cúbica de 36. Entonces, raíz cúbica de 25 me quedaría 5, en este caso lo voy a representar como la raíz cúbica de 5 cuadrado, porque 5 cuadrado me da 25, sobre la raíz cuadrada de 6 a la 2, porque 6 por 6 me da 36. Al momento de aplicar la regla voy a decir 5 elevado a la 2, que es en la potencia, sobre 2, porque estamos hablando de una raíz cuadrada. Lo mismo pasa en el denominador, 6 elevado a la 2 sobre 2, porque es una raíz cuadrada. 2 dividido 2 me da 1, 2 dividido 2 me da 1 y me da como resultado 5 sobre 6. Y la regla número 5 es cuando yo tengo la raíz de la raíz. Raíz enésima de la raíz m de la variable a. Lo que voy a hacer es tomar estos dos valores y multiplicarlos. N por m en la parte superior de una sola raíz y dejo la raíz de a. Por ejemplo, raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 2 elevado a la 6. Eso va a ser igual a multiplicar esta raíz cuadrada, esta raíz cúbica, multiplicar 2 por 3 me daría raíz sexta de 2 elevado a la 6. Lo que hago es, aplicando la regla, mantengo 2 elevado a la 6, 2 elevado a la 6 sobre 6, que es el valor de la raíz que se encuentra aquí a este lado.